Entramos a la tercera y última parte de la mecánica de bachillerato, que es trabajo, energía y potencia. Ajá. Tres conceptos bastante grandes y además correlacionados. Después lo vamos a ver al hacer un resumen. Vamos a empezar hoy con el trabajo. El trabajo en física se define así. Es el producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en dirección al desplazamiento. O sea, estás hablando de dos vectores. El desplazamiento es un vector y la fuerza es un vector. Ajá. Y entonces, ingenierilmente hablando, el trabajo se define, porque el trabajo es una escalar, como F.D. Ajá. Pero vamos a obtener nada más sus formulitas sencillas. ¿Va? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo se define el trabajo como fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman. Ahí está. Ya numéricamente hablando y en forma de escalares. Ajá. ¿Qué significa eso? Va a haber tres casos. Digamos tres casos particulares de este concepto global. Ajá. Caso 1, que por ejemplo estemos jalando una piedra en esa distancia, en esa dirección la fuerza y la jalamos hacia acá, la distancia. Ajá. Entonces ahí la fórmula es muy sencilla, nada más el trabajo es fuerza por distancia. El caso 2, que por ejemplo ocurre mucho que la jalamos hacia acá, como una caja en el piso, pero nunca la levantamos, la desplazamos así. Ajá. Entonces aquí sí ya está el ángulo, aquí ya hay un ángulo. Ajá. Y entonces ese influye, el trabajo es fuerza por distancia, coseno del ángulo, y minimiza el trabajo debido a la fuerza. Ajá. Y el último caso, existe, no me pregunten por qué, pero existe, es de que estemos desplazando algo hacia allá, con una fuerza hacia allá. Tal vez no haya fricción y se esté deslizando. Pero en este caso, si se fijan, el desplazamiento y la fuerza hacen un ángulo de 90 grados. Y coseno 90 es 0. Por lo tanto, las fuerzas que están perpendiculares al desplazamiento no realizan ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? No es tanto el movimiento ni lo que estamos haciendo, sino que cada fuerza es la que proporciona un trabajo. ¿Sí? O le podemos calcular un trabajo a cada fuerza. Y recuerden que hemos visto mucho tipo de fuerzas. La tensión, la normal, el peso, la fricción, ajá, el empuje. Hay mucho tipo de fuerzas. Y todas ellas entonces generan un trabajo. Ya sea total o nulo. Hoy vamos a ver ejemplos muy sencillos de eso. Mañana los particulares un poco más elaborados. ¿Sale? Va. Igual de los tres casos. Nada más para familiarizarnos con las formulitas. ¿Sí? Por ejemplo, el primero. Ejemplo 1. Digamos que tenemos una caja. Vamos a jalar con 220 newtons. La vamos a desplazar 7 metros. Ajá. Y por ejemplo, hay una fricción. Esto pesa 30 kilogramos. Y hay una fricción de 0.4. Entonces, si nosotros tratamos de encontrar el diagrama de cuerpo libre, pues sería de esta manera. Aquí hay 220 newtons y hace que hay una fuerza de fricción, que ya hemos visto, que es mu mg. De una vez lo calculamos total. ¿Cuánto es mu mg? 0.4 por 9.81 por 30 kilogramos. 117.72 newton. Ajá. Entonces, aquí va a haber un trabajo por cada fuerza. El trabajo del chamaco que está jalando, el trabajo de la fuerza de fricción, y va a haber un trabajo neto, que sería el de la resultante, que es equivalente a hacer el individual de cada uno de ellos y restarlos. O como lo decíamos antes, sacar la resultante y multiplicarla por la distancia. ¿Va? Por ejemplo, trabajo de la fuerza. Trabajo de la fuerza es 220 por 7. Fuerza por distancia nada más. Acuérdense, fuerza por distancia. 1540. ¿Qué unidades tiene el trabajo? ¿Qué unidades tiene el trabajo? Pues los joules.
Los joules tienen unidades de trabajo, unidades de energía también, por eso son equivalentes, después lo vamos a ver. Ajá. Porque son newton metro. Un newton por un metro es un joule. Ajá. Se le escriben joules, en honor al inglés John Preston Joule. Ok, y en el cambio el trabajo de la de fricción serían sus 117.72 por 7. Pero, si se fijan, en este caso, como la fricción va para acá y la distancia va para acá, son 180 grados. Ese sí le vamos a poner su ángulo. Coseno de 180. Claro que 180 nada más es menos 1. O sea, lo que salga va a salir negativo. 117.72 por 7 por coseno de 180. Menos 824. Joules. Y sí, es un trabajo negativo, que después lo vamos a ver como pérdida de energía por calor, por deformación. Ajá. Ya vieron cuánto se pierde. Va. Y entonces el trabajo neto no es otra cosa más que este menos este. Y ya. ¿Cuánto da? Y el trabajo neto es nada más de 715.96 newtons. Entonces recuerden, hay trabajo por fuerza de fricción, hay trabajo por cada una de las fuerzas, pero aparte hay un trabajo neto del movimiento, que tal vez alguien no lo sepa, que están jalando, también hay fricción, y esto es lo que calcula. Ajá. Un último pequeño ejemplito. Digamos que estamos jalando una caja de 15 kilogramos, pero el chavo, como siempre, lo jala así, ajá, a un cierto ángulo de 29 grados. Porque uno no se va a ir con cliches jalándolo, ¿verdad? También hay un coeficiente de fricción. Ajá. Hay una fuerza hacia allá de 180 newtons. Ahí está. Ajá. Fíjense, aquí cuántas fuerzas va a haber. Va a haber muchas fuerzas. Ajá. ¿Por qué? Fíjense el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una inclinada. 180 newtons a 29 grados. Fricción va para atrás. Fuerza de fricción. A veces no lo voy a calcular. Ajá. Hace rato no agregué dos conceptos, que es peso y normal, porque el peso va para abajo y forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Aquí, por ejemplo, voy a poner peso y normal. Estos no realizan ningún trabajo. ¿Por qué? Porque como el desplazamiento es para allá, digamos que se fue 12 metros, si se fijan, hacia allá son 90 grados. Y dijimos que a 90 grados no hay ningún trabajo. Ajá. Entonces, ni la normal ni el peso en planos horizontales realizan trabajo. Los voy a agregar aquí, ¿por qué? Porque como la fuerza está inclinada, entonces le ayuda un poquito al peso, lo cancela. Y por lo tanto la normal ya no es tanto como mu mg coseno. Aquí, ajá. Esa fuerza de fricción la vamos a definir como mu por la normal. Y entonces hay que calcular la normal en estos tipos de casos, cuando la inclinación exista en la fuerza. Ajá. Y la normal es contrastado del peso. Y el peso es contrastado de esto y de esto. ¿Qué quiero decir? Va. Entonces, en las sumatorias horizontales verticales, tendríamos esto. 180 seno de 29. Más normal y menos W, que es mg. Ahí está. Y se supone que no, ni la vamos a levantar ni la vamos a meter al piso. Entonces debe dar 0. Y ya con eso calculo la normal. Ahora sí tuve que calcular la normal para calcular la de fricción. Serían entonces 15 por 9.81 menos 180 por seno de 29. Y son 59.88 newtons. Y ahora sí ya tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es mu por la normal. Solo así se puede calcular fuerzas de fricción, porque dependen de la normal, de qué tanto está soportando el piso la caja, por 0.35. Y ya, 20.95 newtons.
Entonces ya tenemos ahora sí todas las fuerzas. Aquí, 20.95. Ajá. Y entonces, ahora sí, ni la normal ni el peso influyen en el trabajo, porque están a 90 grados. Ajá. Y entonces ya, por ejemplo, el trabajo por la fuerza sería 180 coseno 29 por la desplazamiento, 12 metros. 180 coseno de 29 por 12 metros. Y ya, ahí está todo amontonado, ni modo. Y realiza un trabajo de 1889 joules. Ahí está. Y ahora el trabajo de la de fricción. El trabajo de la de fricción es 20.95 por coseno de 180 grados, porque va para atrás, por 12 metros. Vamos a ver cuánto sale. 180 grados menos 251. Punto 4 joules. Y ya. Ahora sí, el trabajo completo, nada más lo restamos. Y ya. 1600. Joules. Ahí está. ¿Sí? Entonces se vuelve complejo cuando la fuerza está un poco inclinada, porque contrarresta tanto el peso como la normal. ¿Sale? Ese es el trabajo en primer plano.